Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 1, Anastasia. Capítulo 25, Insectos. Ese día decidí unirme a la rutina matutina de Anastasia. Al principio todo iba bien, me paré bajo el árbol, y toqué varios brotes. Me habló de diferentes plantas, y luego me recosté a su lado en la hierba. Estábamos completamente desnudos, pero ni siquiera yo tenía frío, quizás se debía al hecho de que previamente habíamos estado corriendo un poco por el bosque. Estaba de un humor estupendo. Sentía una sensación de ligereza, no solo física, sino también interior. Todo empezó cuando sentí un pellizco en el muslo. Levanté la cabeza, y vi un pequeño ejército de insectos arrastrándose por mi muslo, y por la parte inferior de la pierna, incluyendo hormigas, y una especie de escarabajo. Levanté el brazo para aplastarlos, pero fue en vano. Anastasia me agarró el brazo en el aire, y me lo sujetó, diciendo, no los toques. Después se puso de rodillas frente a mí, se inclinó, y me inmovilizó la otra mano contra el suelo. Me quedé ahí tendido, como crucificado. Intenté liberar los brazos, pero no pude, sentí que era imposible. Entonces intenté soltarme bruscamente, con un gran esfuerzo, pero ella seguía sujetándome, con delicadeza, sin dificultad alguna, y sin borrar la sonrisa de su rostro. Mientras tanto, sentía cada vez más insectos arrastrándose por mi cuerpo, haciéndome cosquillas, mordiéndome, y pellizcándome, por lo que llegué a la conclusión de que estaban empezando a devorarme vivo. Estaba en manos de Anastasia, tanto literal como figurativamente. Al evaluar la situación, me di cuenta de que nadie sabía dónde estaba, nadie vendría a buscarme, y si por casualidad pasaban por ahí, verían mis huesos destrozados, si es que quedaba algún rastro de ellos. En ese momento, todo tipo de cosas pasaron por mi cabeza, y sin duda, esa fue la razón por la que mi instinto de supervivencia se activó, dictando la única acción posible ante tal situación. Desesperado, hundí los dientes con todas mis fuerzas, en el pecho desnudo de Anastasia, al mismo tiempo que sacudía la cabeza de un lado a otro. Al oír su grito, solté inmediatamente su pecho. Anastasia me soltó, se levantó de un salto, se agarró el pecho con una mano, mientras con la otra hacía señales hacia arriba, saludando, intentando sonreír. Yo me levanté de un salto también, y sacudiéndome febrilmente los insectos que se arrastraban por mi cuerpo, le grité. ¿Querías entregarme como alimento a esas alimañas, bruja del bosque? Yo no me rindo así de fácil. Anastasia siguió haciendo señales, saludando, y respondiendo con una sonrisa forzada, a los elementos de la naturaleza que la rodeaban, que habían empezado a reaccionar con cautela, ante tal situación. Me miró, y lentamente, sin su habitual paso ágil, caminó hacia el lago, con la cabeza agachada. Yo me quedé un rato en el mismo sitio, pensando lo que debía hacer. ¿Volver al río? ¿Pero cómo encontraría el camino? ¿Seguir a Anastasia? ¿Pero qué sentido tendría? Aún así, me dirigí a la orilla del lago. Anastasia estaba sentada a la orilla del lago, frotando algunas hierbas entre las palmas de sus manos, y untando su jugo en la parte de su pecho, donde se veía claramente un enorme moretón, debido a mi mordedura. Seguramente le dolió mucho. Pero, ¿en qué pensaba Anastasia cuando intentaba contenerme? Después de estar un rato ahí plantado, sin decir palabra, le pregunté. ¿Te duele? Sin volver la cabeza, respondió. Me duele más por dentro. Y en silencio continuó frotando el jugo de las hierbas. ¿Cómo es que se te ocurrió bromear conmigo de esa forma? Quería hacerte un bien. Tienes los poros de la piel obstruidos, no pueden respirar. Los pequeños insectos los habrían limpiado. No es tan doloroso, de hecho, es bastante agradable. ¿Y la serpiente que vi, no me habría picado en la pierna? No te hacía ningún daño. Aunque hubiera liberado su veneno, solo habría sido en la superficie de la piel, y te lo habría frotado enseguida. Te hubiera sido de utilidad. La piel y los músculos del talón se te están deteriorando. Eso es por un accidente automovilístico, le dije. Durante un rato, ninguno de los dos habló. Toda la situación me pareció bastante ridícula. Sin saber muy bien qué decir, le pregunté. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ese alguien invisible no te ayudó otra vez? Como antes, cuando perdí el conocimiento. La razón por la que no me ayudó, fue porque estaba sonriendo. Y cuando empezaste a morderme, intenté continuar sonriendo.
Empecé a sentirme incómodo en su presencia. Tomé un manojo de la hierba que ella había recogido, lo froté entre mis manos con todas mis fuerzas, luego me arrodillé frente a ella, y comencé a frotarle el moretón con las palmas humedecidas. Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 1, Anastasia. Capítulo 26, Los sueños, creando el futuro. Ahora que he aprendido más sobre los sentimientos de Anastasia, donde a pesar de todos sus rasgos extraordinarios, donde a pesar de su singularidad, ella mantiene su firme deseo de demostrar que sigue siendo un ser humano normal y natural, me di cuenta de la angustia mental que le había causado esa mañana, del dolor que le hice llegar a su alma. Una vez más, le pedí disculpas. Anastasia respondió que no estaba enojada, pero que ahora, después de lo que había hecho, temía por mí. ¿Qué pudiste haber hecho que fuera tan aterrador? Pregunté, y una vez más, escuché por enésima vez, un relato que nunca debería exponer seriamente, alguien que espera ser considerado una persona normal de nuestra sociedad. Porque a nadie se le ocurriría decir algo así de sí mismo. Cuando el barco partió, continuó Anastasia, y los jóvenes regresaron al pueblo, me quedé un rato sola en la orilla del río, y me sentí bien. Luego corrí a mi bosque. El día transcurrió como siempre, pero al anochecer, cuando ya habían salido las estrellas, me recosté en la hierba, y comencé a soñar, y luego tracé este plan. ¿Qué clase de plan? Verás, todo lo que yo sé, es parcialmente conocido por distintas personas del mundo en el que tú vives. En su conjunto, se puede decir que casi lo saben todo, solo que no han llegado a comprender la manera en la que funciona. Entonces imaginé que irías a una gran ciudad, y le contarías a mucha gente sobre mí, y de todo aquello que te he explicado. Lo harías usando los mismos métodos con los que sueles difundir cualquier tipo de información, es decir, escribiendo un libro. Mucha gente lo leería, y la verdad se les revelaría. Tendrían menos dolencias, cambiarían su actitud hacia los niños, y desarrollarían una forma completamente nueva de educarlos. La gente se volvería más amorosa, y la tierra comenzaría a emitir una energía más radiante. Artistas pintarían mi retrato, y cada retrato sería su mejor obra maestra. Estaré intentando inspirarlos. Harían lo que llamas una película de cine, y sería la película más grandiosa jamás realizada. Verás todo esto, y me recordarás. Conocerás a personas sabias, que comprenderán y apreciarán lo que te dije, y te aclararán muchas cosas. Confiarás más en su palabra que en la mía, y te darás cuenta de que no soy una bruja, sino un ser humano. Podrás entender que lo único que ocurrió fue que en mí fue depositada más información que la que hay depositada en otras personas. Lo que vas a escribir será de enorme interés y te harás rico. Tendrás dinero en bancos de 19 países, visitarás lugares sagrados y te purificarás de toda la oscuridad que hay en ti. Me recordarás y comenzarás a amarme, desearás volver a verme y conocer a tu hijo. Nacerá en ti el deseo de hacerte digno de él. Mi sueño fue muy claro, pero posiblemente también un poco suplicante. Quizás por eso todo sucedió como sucedió. Ellos lo tomaron como un plan de acción, y decidieron guiar a la gente, por encima de la ventana temporal de las fuerzas oscuras. Eso es posible, si el plan se formula detalladamente en la Tierra, en el corazón, y en la mente de un ser humano, un habitante de la Tierra. Sin duda, ellos lo tomaron como un plan grandioso, quizás ellos mismos añadieron algo, y por eso las fuerzas de la oscuridad han estado trabajando tan arduamente últimamente. Nunca antes habían estado tan activas. Me di cuenta de ello por el cedro resonante. Su rayo se ha vuelto mucho más potente últimamente. Y el cedro está resonando más fuerte, se está apresurando en devolver su luz y su energía. Mientras escuchaba a Anastasia, sentí que se reafirmaba cada vez más la idea de que ella estaba completamente loca, que tal vez se había escapado de algún manicomio tiempo atrás, y que se quedó a vivir aquí en el bosque. Y ahora yo, me había acostado con ella, y podría tener un hijo suyo. Vaya historia. Sin embargo, al ver la seriedad y la emoción con la que hablaba, traté de tranquilizarla. No te preocupes, Anastasia. Tu plan, evidentemente, es irrealizable, así que no hay necesidad de que las fuerzas de la oscuridad y de la luz luchen entre sí. No tienes un conocimiento detallado de nuestra vida cotidiana, de nuestras leyes y convenciones.
El problema es que ahora mismo, se están publicando muchísimos libros, pero por alguna razón, ni siquiera las obras de autores conocidos se venden. No soy escritor, así que no tengo ni el talento, ni la capacidad, ni la formación, para escribir algo. Sí, antes no las tenías, pero ahora las tienes. Declaró ella en respuesta. De acuerdo, seguí intentando tranquilizarla. Aunque lo intentara, nadie lo publicaría, ni creería en tu existencia. Pero existo. Existo para aquellos para quienes existo. Creerán en ti, y te ayudarán, igual que yo los ayudaré más adelante. Y junto con esa gente, nosotros. La interrumpí. No pude entender lo que decía al principio, y una vez más intenté calmarla. Ni siquiera intentaré escribir algo. No tiene ningún sentido, ¿no lo entiendes? Créeme, lo harás. Ellos ya han creado toda una red de circunstancias que te obligarán a hacerlo. ¿Qué crees que soy? ¿Una marioneta en manos de alguien? También depende mucho de ti. Pero las fuerzas de la oscuridad intentarán detenerte con todos los trucos de su arsenal. Incluso intentarán llevarte al suicidio, creando una ilusión de desesperanza. Basta, Anastasia. Detente. Estoy harto de escuchar tus fantasías. ¿Crees que son solo fantasías? Sí, fantasías. Y me detuve en seco. Fue como si un pensamiento se iluminara en mi cerebro, uno que calculó y comparó el período de tiempo transcurrido, y entonces lo entendí. Todo lo que Anastasia me contó sobre sus sueños, sobre nuestro hijo, lo había pensado el año pasado, mucho antes de que la conociera tan bien como ahora, mucho antes de acostarme con ella. Ahora, un año después, se estaba cumpliendo. ¿Eso significa que ya se está cumpliendo? Le pregunté. Claro. Si no hubiera sido por ellos, y un poco por mí también, tu segunda expedición no habría sido posible. Después de todo, apenas llegaste a fin de mes después de la primera expedición, y ni siquiera tenías derecho a reclamar el barco. ¿Quieres decir que influiste en las multas de la compañía naviera, y en las empresas que me ayudaron? Sí, lo hice. Así que me llevaste a la ruina, y les causaste pérdidas a ellos. ¿Qué derecho tienes a interferir así? Y encima de ello, dejo el barco atrás, lo abandono, y estoy sentado aquí contigo. Puede que ahora mismo, estén saqueándolo todo. Probablemente tienes algún tipo de habilidad hipnótica. No, peor que eso, seguramente eres una bruja, eso es. O tal vez una ermitaña loca. No tienes nada, ni siquiera una casa, y te pones aquí a filosofar delante de mí. Eres una hechicera. Soy un empresario, un emprendedor. ¿Tienes idea de lo que eso significa? Incluso estando arruinado, mis barcos siguen surcando el río, llevando mercancías a la gente. Eso es lo que hago, llevo cosas a la gente, y puedo darte lo que necesites. Pero tú, ¿qué puedes darme? ¿Yo? ¿Qué puedo darte? Puedo darte una gota de ternura celestial, y puedo darte descanso. Serás el genio de ojos claros, de inteligencia brillante. Y yo, seré tu imagen. ¿Imagen? Por favor, ¿quién necesita tu imagen? ¿Qué sentido puede expresar eso? Te ayudará a escribir el libro para la gente. ¿Será posible? Ahí vas otra vez, haciendo quién sabe qué, con ese misticismo tuyo. ¿Acaso no puedes vivir como una persona normal? Nunca le he hecho algo malo a alguien, y nunca podré hacerlo. Soy un ser humano. Si tanto te preocupan los bienes terrenales, y el dinero, espera un poco, todo volverá a ti. Te debo una disculpa por haber soñado las cosas así, soñé que pasarías por momentos difíciles, pero por alguna razón, no se me ocurrió otra alternativa en ese momento. Como tú no le ves la lógica por ti mismo, necesitas que te obliguen a verlo, a través de las circunstancias de tu mundo. Disculpa. No pude aguantar más. ¿Qué es eso de ser obligado? ¿Haces algo así, y aún quieres que te traten como un ser humano normal? Soy un ser humano, soy una mujer. La agitación de Anastasia se notaba claramente en su voz. Yo solo quería, y sigo queriendo, lo bueno, lo luminoso. Quiero que te purifiques. Es por eso que pensé en tu viaje a los lugares sagrados, y en el libro que escribirás. Ellos lo han aceptado. Aun y cuando las fuerzas de la oscuridad están siempre luchando contra ellos, nunca han conseguido una gran victoria. ¿Y tú qué?
repliqué. Con toda tu inteligencia, tu información y tu energía, ¿te vas a quedar cruzada de brazos, y te convertirás en una simple observadora? En una confrontación de esta magnitud, entre dos grandes principios, mis propios esfuerzos cuentan muy poco. Se va a necesitar la ayuda de muchas otras personas de tu mundo. Los buscaré, y los encontraré, tal como lo hice aquella vez, cuando estabas en el hospital. Solo necesitas desarrollar un poco más de esa conciencia. Necesitas superar lo malo que llevas dentro. Me gustaría saber lo que hay en mí que es tan malo. ¿Qué hice mal cuando estaba en el hospital? ¿Y cómo pudiste tratarme si no estabas a mi lado? En aquel entonces, simplemente no sentías mi presencia, pero yo estaba ahí contigo. Cuando estabas en el barco, te llevé una ramita de cedro resonante que mamá había arrancado antes de morir. La dejé en tu camarote cuando me invitaste a pasar. Ya estabas enfermo en ese momento, pude sentirlo. ¿Recuerdas la rama? Sí, respondí. De hecho, esa rama estuvo colgada en la pared de mi camarote durante un tiempo, muchos de mi tripulación la notaron, y la llevé hasta Novosibirsk. Sin embargo, no le daba ninguna importancia. Así es, llegó un momento en que la tiraste. Pero no tenía ni idea. No, no lo sabías. La tiraste, y la rama de mamá no dispuso del tiempo suficiente para curar tu enfermedad. Luego ingresaste al hospital. Cuando regreses, revisa detenidamente el historial clínico de tu enfermedad. Al hacerlo, notarás que a pesar de tomar la mejor medicina disponible, no hubo mejoría. Pero luego te dieron aceite de nuez de cedro. Ahora bien, según las estrictas normas médicas establecidas, la doctora no debía hacer eso, pero lo hizo, a pesar de que no había ni una sola mención al respecto en tu receta médica, y de que nunca antes se había hecho algo así. ¿Lo recuerdas? Sí, lo recuerdo. Te atendía una jefa de sección, en una de las mejores clínicas de tu ciudad. Pero su sección no correspondía a la de tu enfermedad. Ella te dejó ahí, a pesar de que la sección especializada en tu tipo de enfermedad se encontraba un piso más arriba del mismo edificio. ¿Fue así? Sí, así fue. Ella ponía música, y te daba sesiones de acupuntura, dejando la habitación en penumbra. El relato de Anastasia coincidía plenamente con lo que realmente me había sucedido. ¿Recuerdas a esa mujer? Sí, ella estaba a cargo de una sección en el antiguo hospital del Consejo de Distrito. Y de repente, mirándome seriamente, Anastasia pronunció varias frases desconectadas, que me impactaron de inmediato, y me provocaron un escalofrío. ¿Qué tipo de música te gusta? Bien. ¿Así? ¿No muy alta? Y pronunció estas frases, con la misma voz y entonación, que la jefa de sección que me atendió. Anastasia, exclamé. No me dejó terminar. Sigue escuchando, no te escandalices, intenta tomar conciencia de todo lo que te estoy diciendo. Moviliza tu mente, al menos un poco. Todo esto todavía es muy sencillo para el ser humano. Y continuó. Esa doctora es muy buena. Es una doctora de verdad. Me fue fácil con ella. Es bondadosa y abierta, amable y franca. Fui yo quien no quería que te transfirieran a la otra sección, la que correspondía a tu enfermedad. De haberte transferido, ella no hubiera podido ayudarte. Les pidió a sus supervisores que te dejaran con ella, asegurándoles que te cuidaría. Se sintió con fuerzas. Sabía que tus dolores eran a consecuencia de algo más. Y trató de eliminar la causa raíz de tu enfermedad. Vaya doctora. ¿Y tú, cómo te comportaste? Seguiste fumando y bebiendo a tu antojo, comiendo comida salada y picante, a pesar de la gravedad de tu úlcera. No te privaste de nada, de ningún placer. De alguna manera, tu subconsciente recibió un mensaje, aunque no eras consciente de ello. El mensaje indicaba que no tenías nada que temer, que nada grave te pasaba. No pude conseguir algo bueno, antes bien, todo lo contrario. La oscuridad en tu conciencia no disminuyó. Tu voluntad no se incrementó, ni tu conciencia. Cuando recuperaste la salud, con motivo de una fiesta, enviaste a una de tus empleadas a felicitar a la mujer que te salvó la vida. Tú mismo no la llamaste, ni una sola vez. Ella estaba esperando tu llamada, sentía tanto amor por ti. Ella,
¿O tú, Anastasia? Nosotras, si esto te resulta más comprensible. Me levanté, y por alguna razón, me alejé unos pasos de Anastasia, que estaba sentada en un árbol caído. La confusión de mis sentimientos y pensamientos, me provocaba aún más incertidumbre, en mi actitud hacia ella. Mira, una vez más, no entiendes cómo hago las cosas, te estás confundiendo, pero es fácil de entender. Hago las cosas con la ayuda de mi imaginación, y mi capacidad para analizar posibles situaciones. Y ahora, ¿has vuelto a pensar que soy? Se quedó en silencio, con la cabeza apoyada en las rodillas. Y yo también me quedé ahí, sin decir palabra alguna. En mi cabeza, había todo un remolino de pensamientos, ella sigue hablando y diciendo todo tipo de cosas increíbles. Claramente, ella no tiene ni idea que ese tipo de cosas, serían rechazadas por cualquier persona que se considere normal, y por lo tanto, yo tampoco podría aceptarla a ella como una persona normal. Aún así, me acerqué a Anastasia, y le aparté las trenzas de la cara. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas, desde sus grandes ojos azul grisáceos. Sonrió, y dijo algo bastante inusual. Piensas que solo soy otra de esas mujeres sentimentales, ¿cierto? Ahora mismo estás abrumado, por el hecho mismo de mi existencia, y no das crédito a lo que ven tus ojos. No puedes creerlo, ni siquiera puedes tomar conciencia de lo que digo. Te cuesta entender que estoy aquí, sentada, hablándote. Encuentras mi existencia, y mis habilidades, asombrosas. Has dejado de aceptarme por completo como un ser humano normal. Pero créeme, soy un ser humano, no una bruja. Consideras mi forma de vida asombrosa, pero, ¿por qué no te parece igual de asombroso, incluso paradójico, lo siguiente? ¿Por qué la gente admite que la Tierra es un cuerpo cósmico, la mayor creación de la mente suprema? ¿Por qué también considera a los componentes y mecanismos propios de la Tierra como grandes logros de esa misma mente? ¿Y por qué, tomando en cuenta todo lo anterior, va a destrozarlo todo, sin la menor consideración? ¿Por qué ves como algo natural a un avión o a una nave espacial? A pesar de que todos sus componentes están hechos de partes rotas o refundidas del sistema supremo original. Imagina a una criatura que rompe un trozo de un avión en pleno vuelo y usa sus partes para fabricarse un martillo o un raspador, y luego se alaba por haber logrado fabricar una herramienta primitiva. No logra entender que no es posible continuar rompiendo piezas de un avión que está en vuelo, de forma indefinida. ¿Y cómo no comprender que nuestra Tierra no debe ser torturada de esa manera? La computadora se considera un logro de la mente humana, pero pocos se dan cuenta de que puede ser comparada con una simple prótesis cerebral. ¿Puedes imaginarte lo que le ocurriría a una persona que, teniendo las piernas sanas, anduviera con muletas? Los músculos de sus piernas, por supuesto, se le atrofiarían. Ninguna máquina superará jamás al cerebro humano, siempre que éste se mantenga en constante entrenamiento. Anastasia se secó una lágrima que rodaba por su mejilla, y persistió obstinadamente en explicar las increíbles revelaciones derivadas de su extraordinaria lógica. En aquel momento, no tenía ni idea de cómo todo lo que decía conmovería a millones de personas, agitaría las mentes de científicos, e incluso en calidad de hipótesis, resultaría ser incomparable en el mundo. Según Anastasia, el Sol es como un espejo. Refleja emanaciones de la Tierra invisibles a la vista. Estas emanaciones provienen de personas en un estado de amor, de alegría o de algún otro sentimiento radiante. Al reflejarse en el Sol, regresan a la Tierra en forma de luz solar, y dan vida a todo lo que habita en el planeta. Me estuvo presentando una serie de argumentos para demostrarlo, aunque no eran muy fáciles de comprender. Si la Tierra, y el resto de los planetas, fueran solo consumidores de la gracia de la luz del Sol, este se extinguiría, o ardería de forma desigual, y su brillo no sería uniforme. En el universo no hay, ni puede haber, un proceso unilateral o desequilibrado. Todo está interrelacionado. También citó palabras de la Biblia. Y la vida era la luz de los hombres. Anastasia también afirmó que los sentimientos de un ser humano pueden transmitirse a otro, al reflejarse en los cuerpos celestes, y lo demostró con el siguiente ejemplo. Cuando alguien te ama, lo puedes sentir, nadie en la Tierra puede negarlo. Ese sentimiento es especialmente perceptible cuando estás cerca de la persona que te ama. Lo llamas intuición. En realidad, ondas de luz invisibles emanan de la persona que ama.
Incluso cuando la persona está lejos, ese amor se puede sentir, si es bastante fuerte. Con la ayuda de este sentimiento, al comprender su naturaleza, se pueden hacer maravillas. A esto le llaman milagros, misticismo o habilidades increíbles. Dime, Vladimir, ¿te sientes un poco mejor conmigo ahora? ¿De alguna forma, más ligero, más cálido, más pleno? Sí, respondí. Por alguna razón, he empezado a sentirme más cálido. Ahora, observa lo que sucede cuando me concentro en ti con más fuerza. Anastasia bajó los párpados ligeramente, retrocedió lentamente unos pasos, y se detuvo. Una agradable sensación de calor empezó a recorrerme el cuerpo. Se intensificó gradualmente, pero sin llegar a resultar abrasador. Anastasia se giró, y comenzó a alejarse lentamente, escondiéndose tras el grueso tronco de un árbol alto. La agradable sensación de calor no disminuyó, y a dicha sensación, se le sumó otra, como si algo ayudara a mi corazón a bombear sangre por las venas, y ahora, con cada latido, daba la impresión de que la sangre circulaba en torbellinos, llegando instantáneamente a cada vena de mi cuerpo. Las plantas de mis pies sudaron fuertemente, y se humedecieron. ¿Lo ves? ¿Ahora lo tienes todo claro? Preguntó Anastasia mientras reaparecía triunfante tras el árbol, segura de haberme demostrado algo. ¿Pudiste darte cuenta cómo seguía sintiendo todo eso, incluso cuando me escondí tras el tronco? ¿Y cómo tus sensaciones incluso aumentaron, cuando no me veías? Cuéntame lo que has sentido. Se lo conté, y luego le pregunté, ¿qué demuestra lo del tronco del árbol? ¿Qué es lo que parece? Las ondas de información y de luz fueron directamente de mí hacia ti. Cuando me escondí, se suponía que el tronco las distorsionaría significativamente, ya que tiene su propia información y su propio brillo, pero no sucedió. Las ondas de los sentimientos comenzaron a caer directamente sobre ti, reflejadas desde los cuerpos celestes, e incluso se intensificaron. Entonces, provoqué lo que se llama un milagro, tus pies comenzaron a transpirar. Eso no lo mencionaste. No le di importancia. ¿Cómo es que el sudor de mis pies constituye un milagro? Expulsé todo tipo de enfermedades de tu cuerpo a través de tus pies. Deberías sentirte mucho mejor ahora. Incluso se nota por fuera, ya no te encorvas tanto. En realidad, físicamente me sentía mejor. Entonces, cuando te concentras así, y sueñas con algo, ¿se vuelve realidad lo que has deseado? Más o menos sucede así, tal como lo acabas de describir. ¿Y lo que sueñas, siempre se cumple? ¿Incluso cuando pides algo distinto a la sanación corporal? Siempre. Siempre que no sea un sueño abstracto. Siempre que sea detallado, hasta el más mínimo detalle, y no contradiga las leyes del ser espiritual. Sin embargo, no siempre logro concebir un sueño así. El pensamiento debe fluir con extrema rapidez, y debe haber una correspondencia en la vibración de los sentimientos. Si todas las condiciones se cumplen, entonces, definitivamente, el sueño se hará realidad. Es un proceso muy natural. Ocurre en la vida de muchas personas. Pregunta entre tus conocidos. Quizás encuentres a algunos que hayan soñado así, y su sueño se haya hecho realidad, ya sea total o parcialmente. Un sueño muy detallado, un pensamiento extremadamente rápido. Dime, cuando soñabas con los poetas, con los artistas, y con el libro, ¿todo eso también era muy detallado? ¿Tus pensamientos avanzaban rápidamente? Extraordinariamente rápido. Y todo de modo muy específico, hasta el más mínimo detalle. Entonces, ¿ahora ese sueño se va a hacer realidad? Sí, se hará realidad. ¿Y no soñaste algo más aquella noche? ¿Me has contado todo sobre tus sueños? No, no te lo he contado todo. Entonces, cuéntamelo todo. ¿En realidad estás dispuesto a escucharme, Vladimir? ¿De verdad? Sí. El rostro de Anastasia resplandeció, como si una llamarada de luz lo hubiera alumbrado. Con inspiración y emoción, continuó su increíble monólogo. Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 1, Anastasia. Capítulo 27, a través de la ventana temporal de las fuerzas oscuras. Durante esa noche de mis sueños,
pensé en cómo transportar a la gente a través de esa ventana temporal de las fuerzas oscuras. Mi plan y mi conciencia eran precisos y realistas, y ellos lo aceptaron. En el libro que vas a escribir, habrá combinaciones discretas, fórmulas compuestas de letras, que despertarán en la mayoría de las personas sentimientos positivos y radiantes. Estos sentimientos son capaces de superar las dolencias del cuerpo y del alma, y facilitarán el nacimiento de un nuevo nivel de conciencia, inherente a las personas del futuro. Créeme, Vladimir, esto no es misticismo. Esto está en correspondencia con las leyes del universo. Es muy sencillo, escribirás este libro, guiado únicamente por tus sentimientos y por tu corazón. No podrás hacerlo de otra manera, ya que no dominas la técnica de la escritura, pero a través de tus sentimientos, podrás lograr cualquier cosa. Estos sentimientos ya están dentro de ti, tanto los míos, como los tuyos. No eres consciente de ellos todavía, pero van a ser comprendidos por muchos. Cuando se plasmen en signos y patrones, serán más fuertes que el incontenible y eterno fuego de Zoroastro, también conocido como fuego de Zaratustra. No ocultes nada de lo que te ha sucedido, ni siquiera tus experiencias más íntimas. Libérate de la vergüenza, y no temas parecer ridículo. Domina tu soberbia. He abierto todo mi ser contigo, mi cuerpo y mi alma. A través de ti, quiero abrirme a toda la gente. Ahora se me permite hacerlo. Soy consciente de la enorme masa de fuerzas oscuras, que arremeterá contra mí, y tratará de contrarrestar mi sueño, pero no tengo miedo de ellos. Soy más fuerte, y tendré tiempo de ver mi plan hacerse realidad, y de dar a luz, y criar a mi hijo. A nuestro hijo, Vladimir. Mi sueño, desmantelará muchos de los mecanismos de las fuerzas oscuras, que durante milenios han estado actuando destructivamente sobre la gente, y además, hará que muchos de ellos trabajen para el bien. Sé que ahora mismo no puedes creerme, te lo impiden las convenciones, y los numerosos dogmas implantados en tu cerebro, por las condiciones de vida del mundo en el que vives. La posibilidad de viajar a través del tiempo te parece increíble. Pero tus conceptos de tiempo y distancia son relativos. Dichas dimensiones no se pueden medir en metros ni segundos, sino por el grado de conciencia y de voluntad. La pureza de los pensamientos, de los sentimientos, y de las percepciones de la mayoría, es lo que determina el lugar de la humanidad, en el tiempo, y en el universo. ¿Crees en los horóscopos? ¿Crees en tu completa dependencia de la posición de los planetas? Esta creencia se ha logrado gracias a los mecanismos de las fuerzas oscuras. Esta creencia ralentiza el movimiento del tiempo de luz, permitiendo que su contraparte oscura avance y aumente su magnitud. Esta creencia te aleja de la conciencia de la verdad, de la esencia de tu ser terrenal. Analiza lo siguiente con detenimiento. Piensa en cómo Dios creó al hombre, a su imagen y semejanza. Al ser humano se le concedió una gran libertad, la libertad de elegir entre la oscuridad y la luz. Se le ha dado un alma. Todo el mundo visible está bajo el dominio del hombre, y él es libre, incluso en su relación con Dios. Es libre de amarlo o de no amarlo. Nada ni nadie puede controlar y dirigir al ser humano, salvo su propia voluntad. Dios quiere el amor del hombre, en respuesta a su amor, pero quiere el amor de un hombre libre, perfecto y semejante a él. Dios ha creado todo lo que podemos ver, incluyendo los planetas. Sirven para garantizar el orden y la armonía de todo lo que está vivo. No solo de las plantas y de los animales, sino también de la parte humana carnal. Pero no tienen poder sobre el corazón, ni sobre la mente del hombre en absoluto. No son los planetas quienes controlan al hombre, sino que es el hombre quien controla sus movimientos, a través de su subconsciente. Si una persona manifestara el deseo de que en el cielo se encendiera otro sol, no aparecería. Las cosas están organizadas así para evitar catástrofes planetarias. Pero si toda la gente, de forma simultánea, quisiera un segundo sol, este aparecería. Al elaborar un horóscopo, es necesario, antes que nada, tener en cuenta las dimensiones básicas. El nivel de conciencia temporal de la persona, su fuerza de voluntad, y la de su espíritu, las aspiraciones de su alma, y su grado de participación en la vida, en el aquí y el ahora. Clima favorable o desfavorable, tormentas magnéticas, altas y bajas presiones, todo da igual, la voluntad y la conciencia lo vencen todo con facilidad. ¿Acaso no has visto a una persona alegre y feliz, en un día nublado o tormentoso, o al contrario, a una persona triste y deprimida, en un día soleado, con las condiciones climáticas más favorables?
¿Crees que estoy fantaseando como una loca cuando digo que los patrones y combinaciones de las letras que pondré en el libro sanarán a las personas e iluminarán su experiencia? No me crees porque no lo entiendes. Y sin embargo, es tan simple. Mira, ahora mismo te estoy hablando en tu idioma, usando tus modismos, e incluso a veces, intento hablar hasta con tus propias entonaciones. Te será fácil recordar lo que te estoy diciendo, porque este es tu idioma, mismo que te pertenece, aunque sea comprensible para mucha gente. Tu idioma no contiene palabras incomprensibles, ni modismos oscuros. Es simple, y por ello, comprensible para la mayoría. Pero hay ciertas palabras, u órdenes de palabras, que he cambiado un poco, pero solo un poco. Ahora mismo estás en un estado de excitación, y por lo tanto, cada vez que recuerdes este estado, recordarás todo lo que te he dicho. Y estarás en condiciones de escribirlo. Y es así, como mis combinaciones de letras, encajarán en tu libro. Estas combinaciones son muy importantes. Pueden hacer maravillas, como una oración. Después de todo, muchos de ustedes ya saben que las oraciones son combinaciones y patrones específicos de letras. Estas combinaciones y patrones son unidos, con la ayuda de Dios, por personas que han tenido una experiencia iluminadora. Las fuerzas de la oscuridad siempre han intentado privar al ser humano de la posibilidad de aprovechar la gracia y la bienaventuranza que emana de estas combinaciones. Para conseguirlo, incluso han cambiado el idioma, introduciendo palabras nuevas, eliminando las antiguas y distorsionando el significado de las palabras. Anteriormente, por ejemplo, había 47 letras en tu idioma. Ahora, solo quedan 33. Las fuerzas de la oscuridad han ido aportando otras combinaciones y modas propias, avivando elementos bajos y oscuros. Han estado intentando arrastrar al ser humano a la lujuria y a las pasiones carnales. Sin embargo, he restaurado las combinaciones primigenias, las originales, utilizando únicamente las letras y los símbolos que se usan hoy en día. Y ahora serán efectivas. Me he esforzado mucho buscándolas, y las he ido encontrando. He reunido lo mejor de diferentes épocas. Recopilé muchas combinaciones, y las he podido esconder en las líneas que escribirás. Como puedes ver, se trata simplemente de traducir las combinaciones de los signos, desde las profundidades de la eternidad, y desde la infinidad del cosmos. Exactos en sentido, significado, y propósito. Escribe sobre todo lo que has visto, no te guardes nada, ni lo malo, ni lo bueno, ni siquiera lo íntimo, o lo absurdo. Y entonces, las combinaciones primigenias, se conservarán. Tú mismo te convencerás de esto, créeme, Vladimir. Te convencerás una vez que esté escrito. En muchas de las personas que van a leer lo escrito, se encontrarán sentimientos y emociones que aún no son capaces de comprender o entender por completo. Ellos te lo confirmarán. Podrás ver y escuchar que lo confirman. Y surgirán en ellos sentimientos radiantes y luminosos, gracias a los cuales podrán comprenderlo todo, llegando incluso más lejos de lo que haya sido escrito por tu mano. Intenta escribir al menos un poco. Cuando estés convencido de que la gente siente estas combinaciones, cuando te lo confirmen una docena, 100 o 1000 personas, entonces lo creerás todo, y lo escribirás. Solo confía. Confía en ti mismo. Confía en mí. Más adelante, podré hablarte de cosas aún más significativas, y la gente también las entenderá, y las sentirá. Estoy hablando de la crianza de los hijos, eso es lo más importante, lo más significativo. Sí, te interesaba saber sobre los platillos voladores, y su funcionamiento, sobre los cohetes y los planetas. Mientras tanto, lo que yo más deseaba, era hablarte sobre la crianza de los niños, y lo haré. Te lo explicaré cuando te inculque una mayor conciencia. Sin embargo, todo esto debe leerse sin la interferencia de sonidos de dispositivos artificiales, es decir, aquellos hechos por manos humanas. Estos sonidos son perjudiciales, y alejan al hombre de la verdad. Deben oír solo los sonidos del mundo natural, del mundo creado por Dios. Ellos llevan en sí la información de la verdad, de la bienaventuranza, y ayudan a la elevación de la conciencia. Entonces, el efecto sanador será significativamente más poderoso. Una vez más, por supuesto, tienes tus dudas cuando piensas en mí, y no crees en el poder sanador de las palabras, en su fuerza curativa. Pero aquí no hay misticismo alguno, ni mera fantasía, ni contradicción con las leyes del ser espiritual. Cuando en el ser humano,
aparecen los sentimientos radiantes y luminosos, no pueden evitar ejercer una influencia beneficiosa en absolutamente todos los órganos de su cuerpo. Son estos sentimientos radiantes y luminosos el remedio más poderoso y efectivo contra cualquier tipo de dolencia corporal. Con la ayuda de estos sentimientos, curaba Dios, y así obraban también los profetas y los santos bíblicos. Lee el Antiguo Testamento, y lo comprobarás por ti mismo. Algunas personas de tu mundo han sanado con la ayuda de estos sentimientos. Muchos médicos lo saben. Pregúntales a ellos si no me crees a mí. Ciertamente, te resulta más fácil creerles a ellos. Cuanto más fuerte y más luminoso sea este sentimiento, mayor será el efecto que ejerce en la persona a quien se dirige la sanación. Siempre he podido sanar con mi rayo. Siendo aún una niña, mi bisabuelo me enseñó y me explicó todo. Lo he hecho muchas veces con mis Dachniks. Ahora, mi rayo es muchas veces más poderoso que el del abuelo y el bisabuelo. Ellos dicen que es porque ha surgido en mí un sentimiento llamado amor. Este sentimiento es tan grande y tan agradable, pero también un poco abrasador. Quiero compartirlo con todos, y contigo. Se me manifiesta el deseo de que todos se sientan bien, y de que todo esté bien, tal como Dios quiso que fuera. Anastasia pronunció su monólogo con extraordinaria inspiración y confianza, como si lo proyectara a través del tiempo y del espacio. Y luego guardó silencio. Yo miraba a Anastasia asombrado por su inusual fervor y confianza, y luego pregunté: Anastasia, ¿eso es todo? ¿No hay más matices en tus planes o sueños? El resto, Vladimir, son solo nimiedades, nada de gran importancia. Las incluí sobre la marcha, era algo sencillo, como multiplicar 2 por 2. Hubo solo una complicación, que te concernía a ti, pero también la solucioné. Pues háblame más detalladamente de eso. ¿Cuál es esa complicación que me concierne? Verás, te convertí en la persona más rica de la tierra. Y también te convertí en la más famosa. Esto ocurrirá pronto. Pero cuando se revelaron los detalles de mi sueño, cuando el sueño todavía no había despegado, por así decirlo, cuando aún no había sido absorbido por las fuerzas de la luz, las fuerzas de la oscuridad intervinieron, intentando inyectar su propia influencia dañina. Utilizaron todo tipo de efectos secundarios, ejerciendo una influencia destructiva en la persona en el centro del sueño, y también en otras personas. Mis pensamientos volaban rápido, muy rápido, pero las fuerzas oscuras no cedían. Estaban avanzando al mismo ritmo. Habían abandonado muchas de sus tareas terrenales, en su intento de incorporar sus mecanismos alrededor de mi sueño. Pero entonces se me ocurrió algo. Fui más astuta que ellos. Hice que todos sus planes se transformaran, y terminaran obrando para el bien. Las fuerzas de la oscuridad perdieron el rumbo por menos de una fracción de segundo, pero eso bastó para que mi sueño fuera arrebatado por las fuerzas luminosas, y transportado a la infinidad de la luz, mucho más allá de su vista, y de su alcance. ¿Y qué es lo que ingeniaste, Anastasia? Inesperadamente para ellas, prolongué un poco la ventana temporal de las fuerzas oscuras, tiempo que necesitarás para ir venciendo los diversos desafíos que se te presentarán. Al hacerlo, me privé de la posibilidad de usar mi rayo para ayudarte. Estaban totalmente confundidos, sin ver ninguna lógica de mi parte. Y durante ese momento, rápidamente envié luz a las personas que se estarán relacionando contigo en el futuro. ¿Y qué significa todo esto? La gente te ayudará a realizar mi sueño. Lo harán con pequeños rayos propios, que serán casi incontrolables. Pero habrá muchos, y juntos harán realidad el sueño. Serás llevado a través de la ventana temporal de las fuerzas oscuras, y llevarás a otros contigo. Y volverte rico y famoso no te hará codicioso ni arrogante. Porque entenderás que el dinero no es lo importante, nunca te comprará la calidez, ni la compasión genuina del alma humana. Lo comprenderás cuando cruces esa ventana del tiempo, cuando veas y conozcas a estas personas. Y ellos también lo comprenderán. Y lo de las flexiones de rodillas, cada vez que vayas al banco, lo inventé también porque eres completamente negligente con el cuidado de tu cuerpo. Al menos estarás haciendo algo de ejercicio, cada vez que retires dinero de tu cuenta. Además, algunos funcionarios bancarios también lo harán. Y no importa si parece un poco gracioso o ridículo, ya que te permitirá liberarte del pecado del orgullo. Al final,
Ha resultado que todos estos obstáculos y desafíos, que las fuerzas de la oscuridad han ideado en su ventana de tiempo, servirán para fortalecerte a ti y a quienes te rodean. Todo esto aumentará tu conciencia. Y en lo sucesivo, te salvará de las oscuras tentaciones de las que se sienten tan orgullosos. Sus propias acciones te salvarán. Por eso perdieron el rumbo por una fracción de segundo. Ahora, nunca podrán alcanzar mi sueño. Anastasia. Mi querida y preciosa soñadora. Mi creadora de fantasías. Qué amable de tu parte decir eso. Gracias. Te lo agradezco. Qué bien se siente escuchar, mi querida, de tu parte. De nada. Pero verás, también te llamé creadora de fantasías, soñadora. ¿Eso no te ofende? Para nada. Aún no sabes con qué precisión se hacen realidad mis sueños, cuando se manifiestan con tanta claridad y detalle. Este se materializará sin falta. Es mi sueño favorito, el más claro de todos, y se hará realidad. El libro que escribas despertará en las personas sentimientos extraordinarios, y estos sentimientos los incitarán a actuar. Espera, Anastasia. Te estás dejando llevar otra vez. Tranquilízate un poco. Había pasado poco tiempo, después de que interrumpí el ferviente discurso de Anastasia, que en realidad parecía una fantasía. No podía comprender del todo el significado de su monólogo. Todo lo que decía sonaba demasiado fantástico. Fue solo un año después, que Mikhail Fimin, editor de la revista Maravillas y Aventuras, tras leer mi manuscrito con este monólogo, me entregó con entusiasmo el último número de su revista, el de mayo de 1996. El contenido de la revista me llenó de emoción. Dos importantes académicos, Anatoly Akimov y Blail Kasnachev, hablaron en sus artículos sobre la existencia de una mente suprema, sobre la estrecha interrelación entre el hombre y el universo, así como sobre ciertos rayos, invisibles a la vista normal, que emanan del ser humano. Los científicos habían podido identificarlos con un equipo especial, y la revista incluyó 2 fotografías de estos rayos, que emanaban de las personas. Sin embargo, la ciencia estaba apenas empezando a hablar de algo que no solo conocía a Anastasia desde su infancia, sino que además lo utilizaba con facilidad en su vida cotidiana, tratando de ayudar a la gente. ¿Cómo podía haber sabido un año antes, que esa chica que estaba frente a mí, con una falda vieja, la única que tenía, con galochas de aspecto incómodo, y que toqueteaba nerviosamente los botones de su blusa, esa chica llamada Anastasia, poseía en realidad un vasto acervo de conocimientos, así como la capacidad de influir en el destino de la humanidad? ¿Cómo podía haber sabido que los arrebatos de su alma eran en verdad capaces de oponerse y contrarrestar las fuerzas oscuras y destructivas que amenazan a toda la humanidad? ¿O que el famoso sanador naturista ruso, Vladimir Mironov, presidente de la Fundación de los Sanadores de Rusia, iba a reunir a sus ayudantes y les iba a decir que, comparados con ella, todos somos hormigas? Añadiendo que, el mundo aún no había conocido un poder superior al de Anastasia, y lamentando que, incluso después de pasar tanto tiempo con ella, yo todavía no fuera capaz de comprenderla. Muchos iban a sentir la energía de enorme fuerza que emanaría del libro. Tras la primera edición a pequeña escala, de la cual debo reconocer a la propia Anastasia como autora, vendría una lluvia de versos en abundancia, que arrastraría la suciedad como una lluvia primaveral. Pues bien, estimado lector, este es el libro que estás sosteniendo en tus manos, y que estás leyendo en este momento. Si este despierta sentimientos en tu alma o no, solo a ti te corresponde juzgar. ¿Qué sientes? ¿A qué te está llamando? A solas, en su claro de la taiga, Anastasia usaría su rayo de bondad, para eliminar cualquier barrera que se interpusiera en el camino de su sueño. Y reuniría, e inspiraría, cada vez a más personas, para que su sueño se fuera haciendo realidad. Y así, en mis momentos difíciles, 3 estudiantes de Moscú, Alexei Liosanovich-Kov, Artem Semenov, y Anton Nikolaikin, vendrían a mi lado, y me apoyarían, sin recibir por su trabajo retribución monetaria alguna. Incluso me ayudarían económicamente, ganando un sueldo por sus propios medios. Ellos, especialmente Alexei Liosanovich-Kov, pasarían noches escribiendo el texto de Anastasia en sus computadoras. Ellos no dejarían su trabajo de mecanografiado, ni siquiera cuando comenzara su período duro de exámenes. Y la imprenta número 11 de Moscú, sacaría a la luz el libro, con una tirada de 2000 ejemplares. Lo harían por su cuenta, sin pasar por una editorial.
Pero incluso antes de esto, la periodista Evgenia Kvitko, del periódico de granjeros, Gaceta de Campesinos, sería la primera en hablar de Anastasia en la prensa. Más tarde, tocaría el turno a Ekaterina Golovina, de La Verdad Moscovita, Gaceta Forestal, El Mundo de las Noticias, y Radio de Rusia. La revista, Maravillas y Aventuras, que publica artículos de las figuras más brillantes del mundo académico ruso, desatendiendo la tradición, concedería a Anastasia varios números. En ella se escribiría: ni siquiera en sus sueños más audaces, nuestros académicos han llegado a alcanzar las percepciones de Anastasia, la sabia mujer de la taiga siberiana. La pureza del pensamiento hace al ser humano omnipotente y omnisciente. El hombre es la cúspide de la creación. Anastasia se publicaría únicamente en los principales medios de prensa de Moscú. La propia Anastasia parece haber optado por esa opción, evitando la prensa sensacionalista, en un esfuerzo cuidadoso por preservar la pureza de su sueño. Pero todo esto no me quedó claro hasta un año después del encuentro con ella. Sin comprenderla en aquel momento, y sin creerle del todo, tuve mi propia interpretación de toda aquella experiencia, y traté de cambiar el tema hacia uno con el que estaba más familiarizado: los emprendedores.